Aquí está ella, ya lo anticipábamos, Keila González Báez, fundadora de Bienetra Editorial y de la Fundación Futuros Autores del Mundo. Me encanta el trabajo que has realizado. Gracias. Además, nos estaba mencionando aquí cualquier cantidad de libros que ha sido justamente a través de su editorial. Bienvenida. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo comenzó esta historia y por qué? Hay que remontarse al año 2010, ¿no es cierto? Correcto. Cuéntanos, cariño. Bueno, primero que todo, súper feliz de estar aquí compartiendo con ustedes la buena energía. Y bueno, básicamente Bienetra Editorial nace porque esto es lo que yo sé hacer. Yo escribo desde que tengo 8 años. Toda mi vida yo he escrito, o sea, mi primera novela la escribí con 16 años, entonces mi editorial la fundé con 26, o sea, yo a los 26 años estaba súper clara de que esto era lo que quería hacer. Antes trabajé en otras editoriales, hasta que me di cuenta, yo dije, no, espérate, pero yo puedo tener la mía ya. O sea, yo siempre he tenido una vena, bueno, mi mentor, Bruno Rosario Candelier, que es el director de la Academia de la Lengua hace muchísimo tiempo, él siempre me dice, lo que pasa es que tú eres un fenómeno, tú tienes la sensibilidad estética que necesita un escritor, pero tienes la mentalidad de negocios que necesita un empresario. Fantástico. Entonces, es ahí, y de hecho es lo que yo siempre promuevo, le digo, yo quiero que se rompa el paradigma y trabajo para eso, de que el escritor se tiene que morir de hambre. Nada que ver, estamos en otra época, hay muchas más facilidades, entonces para mí desde siempre la literatura ha sido algo natural. Es rentable la labor de un escritor, se puede vivir. O sea, estoy hablando de esos libros que son muy buenos, pero que quizás no se convierten en bestseller. Cuéntame. Claro, es que al final un libro es un producto, es lo primero que tenemos que entender y dejar de creer, porque ¿qué es lo que pasa? Que la literatura se romantiza mucho. No, cuando venga y me descubra una editorial y cuando yo mande a Penguin Random House y ellos me llamen, señores, eso le pasa al 0.01% de la gente. Entonces, si tú eres capaz de responsabilizarte de tus resultados y hacer el trabajo, como yo enseño, por ejemplo, en un programa que tengo que se llama A90D, Autor en 90 días, que lo estoy haciendo desde el 2017, tenemos más de 300 autores que han logrado hacer su libro con eso. Si tú te responsabilizas, señores, un buen marketing es la base para que tu libro realmente se venda. Y la pregunta de ¿se puede vivir? Absolutamente. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tú tener un libro que como yo, que tengo 8 libros míos publicados. Obviamente lo que Amazon me manda a mí me da para algo todos los meses, no es lo mismo que si me mandara de un solo libro. Además, y es lo que yo planteo en mi 8º libro, Economía Naranja y Sector Editorial, qué bien, qué interesante. Sí, que es uno, de hecho es el primer libro en Latinoamérica que se publicó, bueno, en Hispanoamérica realmente, enfocado en el sector editorial. Porque yo decía, pero ven acá, ¿cómo es posible que cuando me hablan de economía naranja, hablan de videojuegos, música, moda? ¿Por qué no hablan de libros? Porque creen que no da dinero, creen que no da dinero. Pero yo, que tengo toda mi vida viviendo de eso, puedo asegurar que sí. Lo que pasa es que hay que saber cómo. Es un cambio de época también, tú decías del 0 punto algo, pero si nos vamos a los años en los cuales fueron descubiertos esos grandes autores, era otra época, era lo mismo que la radio, que la música, pero ahora la combinación de lo escrito con lo papel, con lo virtual, ¿eso es lo que lo hace rentable? O sea, has mencionado a Amazon, por ejemplo. Claro, mira, lo primero es que tenemos que saber, como yo siempre digo, el libro es la llave. El libro es la llave que te abre oportunidades a otras cosas. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de mi libro Economía Naranja y Sector Editorial. Junto con mi libro, yo lancé una colección de NFTs. Claro, hay mucha gente todavía que no sabe lo que es NFT, pero yo siempre estoy como, qué sé yo, como que veo para adelante y digo, espérate, déjame hacer una colección de NFT que, por ejemplo... Dime a mí que lo que es, criatura. No nos vas a dejar ignorar. Okay. Comienza por aquí. Okay. De que hay mucha gente que no sabe, nosotros. Así que, presente. Ok. Pues sí. NFT... de hecho, tengo un artículo que publiqué en Forbes, justamente hablando de los NFT, lo pueden buscar con mi nombre. NFT, la sigla sería Non-Fungible Token. Es decir, es una tecnología que está basada en la misma tecnología que está el blockchain, y un NFT sirve como una especie de certificado de arte, donde si tú tienes NFT, se supone, es como que tú compras una pintura y tú tienes un certificado de que esa pintura es original. Okay. Los NFT hacen eso, pero a nivel digital.
Entonces, ¿qué yo hice? En el libro, por ejemplo, desde que tú entras al libro, y aquí te voy a mostrar cómo es que el dinero se hace, un ejemplo, desde que tú entras al libro, lo primero que yo te digo es, entra al futuro y entra a mi metaverso. Yo hice el lanzamiento dentro de un metaverso. Cuando tú entras a ese metaverso, que lo puedes hacer a tu celular normalmente, tú encuentras algunas piezas de arte que hice yo misma con inteligencia artificial. Puse algunas frases del libro, o sea, le di un sentido, obviamente. O sea, ahí donde está la creatividad. O sea, yo le doy un sentido, un recorrido que está inspirado en los 7 capítulos. Cada uno de esos NFT, entonces tiene premios. O sea, ese NFT tiene, por ejemplo, una asesoría conmigo, o tiene una conferencia mía, o tiene un libro firmado. Por ejemplo, solamente hay 21 copias de esas en el mundo, y el que tiene uno de esos 21 NFT puede tener una copia de esa. ¿Cuánto cuesta cada NFT? Desde 80 hasta $250. Entonces ya no es solamente el libro hace que yo venda otra cosa inspirada en el libro. Y la experiencia también para el usuario. Exacto, es divertida. O sea, mírate tú con tu avatar, Yana, tú me entras con tu avatar y decís, déjame ver, tú puedes dar clic y te manda a Amazon a comprar el libro, le das clic y llegas a mis redes sociales, o le das clic y va a la página de mi editorial. O sea, tenemos que entender que pasó el momento, y de hecho lo explico también en el libro. Si queremos conquistar a las nuevas generaciones, tenemos que dejar de mostrarle texto en blanco y negro a los chicos de ahora. Si no, no lo vamos a conquistar. Eso es verdad. Y qué bueno que habla de los chicos de ahora, porque quiero que hablemos también de, por ejemplo, figuras como la doctora Ana Simón, como Juan Roberto Musa. A través de tu editorial se han encargado de hacer la publicación de estos libros, pero está también la fundación. La fundación, que a mí me encanta y que se ha encargado de, además de que, por ejemplo, te has encargado de entrevistar figuras como Rigoberta Menchú, Isabel Allende, con quien yo compartí mucho aquí, con doña Rigoberta, Isabel Allende y otros más. A través de tu fundación, son muchos los niños y jóvenes que han tenido oportunidad de estar inmersos en este mágico mundo de la literatura. Coméntame de la fundación que vino después. Correcto. Bueno, la fundación nace justamente a raíz de ese deseo de dar lo que yo no tuve a mis 8 años. Porque yo recuerdo que incluso en mi casa yo le decía, papi, yo voy a ser escritora. Y mi papá se reía, ay, y se reía de mí. O sea, como que era un chiste que yo estaba haciendo. Y yo recuerdo cuando... ¿Te acuerdas de esa primera obra? Cuento, o sea, seguramente fue cuento porque eran 8 años, o sea, yo hacía como mucho cuento, ya comencé a escribir poesía cuando me enamoré, ustedes saben que uno le da, ¿verdad? En la adolescencia comencé el desamor y después yo como a los 12 o 13 comencé a escribir poesía, pero sí al principio eran cuentos. De hecho, en mi casa, porque les digo, yo he sido emprendedora natural, yo tenía un cine, oigan esto, yo tenía un cine, yo ponía en la mesa, en mi casa hay una tienda, yo ponía el papel de envolver las cosas en la tienda cuando la gente no le despachaba, que era como cremoso, ese papel de envoltura. Yo le ponía mariquitas atrás, hacía los diálogos y comenzaba, no, qué sé yo cuánto, qué patatín, hacía una obra de teatro y cobraba 5 cheles para tú entrar a mi cine. ¿Entiendes? Porque yo siempre cobraba. Claro, porque eso es lo que tenemos que entender, que la creatividad tiene un valor. Ahora, ese valor, antes de recibirlo, tú tienes que entregarlo. Y ahí es donde hay mucha gente se pierde. O sea, creen que por hacer nada tienen que darle. Y eso no es así. Entonces, al final, como decía, el tema de los niños, que me apasiona muchísimo. Una niña viene y yo estaba siendo mentora de un bootcamp que hacía Altiz allá en Santiago. Y una mamá me dice, mira, la hija te admira mucho, que ella quiere conocerte, que ella tiene un cuento, que sé yo cuánto. Y yo, sí, pero pásamelo, claro, con mucho gusto, yo lo leo. Cuando yo veo el cuento de esa niña de 10 años, yo quedé impactada de la calidad, la coherencia, o sea, todo, la trama. Yo decía, no, pero ¿qué es esto? Yo le dije, mira, yo quiero conocerla a ella. Y yo ya tenía un tiempo buscando, bueno, en ese tiempo ya la editorial tenía 8 años, y yo tenía un tiempo buscando una forma de servir, de dar más allá de simplemente conseguir dinero. Y yo decía, concho, ¿qué quiero hacer original? O sea, porque la cosa que hace todo el mundo no me gusta, o sea, me aburren. Yo pensé, donar libros. Yo decía, pero ¿cuánta gente no dona libros? Tal cosa. Y ahí se me prende el bombillo y digo, pero déjame educar niños, darles taller, enseñarlos a hacerlo bien. Fantástico. Publicamos esos libros y esos libros entonces se donan. Entonces todos estos niños se les da el protagonismo de que ellos aparecen en foto, su cuento sale publicado, sale bien ilustrado, bien bonito. ¿Ya de cuántos niños estamos hablando que han tenido esa grande oportunidad? Ahora mismo hay como 160 más o menos. Madre mía. Sí, wow. Sí. Es un gran aporte que estás haciendo, ¿sabes? Gracias. No, un grande aporte, porque si hay algo de lo que
carecemos, es justo, de inculcar en los niños ese hábito de la lectura, de sentirse inmersos en el mundo de la literatura, de crear. Exacto. De crear sin ser subestimados. Exacto. Porque muchas veces a un niño tú dices, no, pero él no va a poder, ese no, que aplasta, que etiqueta. Total. Es una forma de quitarlo de encima y de darle alas. Total, y Ana, qué bueno que tú lo dices, porque en la experiencia que yo tengo en este recorrido con la Fundación, nosotros hemos tenido la oportunidad de crear libros escritos en braille por niños ciegos. ¡Ay, qué maravilla! Y una de las cosas que me decían, Oye, no, eso, que yo no claro. puedo. Yo le decía a la directora, espérese, no me diga que ellos no pueden, dejen que sean ellos Claro. los que digan que pueden o no pueden. Y lo grande fue que ese libro tuvo tanto éxito que nos invitaron a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Fuimos los únicos dominicanos que nos presentamos en esa ocasión. Y bueno, la FIL Guadalajara es la más importante de Latinoamérica. Y quedaron tan impresionados porque, nosotros estábamos enseñándole a firmar, porque ellos firman autógrafo, ¿eh? Ellos firman autógrafo y tú lo veías a ellos como con una cartita, como con una tarjetita en el medio firmando. Y fue la ONU y nos entrevistó porque no entendían cómo era que niños ciegos eran escritores, y él me llamó mucho la atención porque una madre después se acercó a mí y me dijo, mire, yo quiero agradecerle porque mi hija dice, ya yo no soy la ciega de mi casa, yo soy la escritora de Ay, mi casa. qué belleza. Una niña como con 11 años. ¿Tú te imaginas la diferencia que eso marca, cariño mío? Ay, Total. sí, se le enchina la piel a cualquiera. Así es, un gran legado el que estás haciendo. ¿Y cuál es el futuro? Porque yo te veo muy adelantada al tiempo, entonces es propicia esta pregunta. ¿Cuál es el futuro de la escritura, de la editorial, de los escritores? Mira, el escritor que no comprenda, y esto yo tengo 5 años diciéndolo, el escritor que no comprenda que el momento de publicar, estamos en una curva descendente, aunque la gente no lo crea. Y eso yo me di cuenta cuando yo fui a París en el 2018 y me di cuenta que de cada 5 profesionales había 1 o 2 con un libro. Y yo dije, espérate, o sea, me pareció como que, yo decía, espérate, aquí hay algo. Ahora estamos en un pico, pero ustedes saben, vamos a ser realistas, en Latinoamérica todo llega después, pero estamos descendiendo. Es decir, el momento para ganar autoridad con un libro le queda poco, sobre todo porque el tema de la inteligencia artificial y el tema de que la gente no sabe diferenciar lo que es la calidad, y voy a decir la verdad, se está publicando muchísimo disparate. Incluso a la gente de Caribe Naranja me decía, Keila, pero ahora con la inteligencia artificial, que lo que tú ves, yo digo, bueno, que los escritores de verdad vamos a poder realmente destacarnos, porque tú te das cuenta el trabajo que hay detrás. Sí. Y depende si lo que tú quieres buscar es cualquier contenido o tú quieres un contenido en profundidad. De hecho, creo firmemente que los escritores vamos a ser cada vez mejor valorados. ¿Por qué? Te lo voy a poner sencillísimo. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, una de las características principales que él buscaba cuando él era CEO de la empresa era que los altos ejecutivos supieran escribir. Y sus reuniones no las hacía con PowerPoint y con muñequito, las hacía con memos. El que iba a exponer tenía que escribir lo que iba a exponer y después los ejecutivos se sentaban en la mesa, leían y debatían. Entonces, si uno de los hombres más ricos del mundo me está diciendo a mí que escribir es importante, lo es. Segundo punto y fundamental, ¿tú sabes lo difícil que es cada vez más para la gente concentrarse? Sí, es terrible. Esa hoja en blanco. Exacto, no, entonces, entonces, ¿qué pasa? El escritor, por regla, tiene que tener capacidad de concentración. Entonces, ¿cuál es mi predicción para el futuro muy cercano? Vamos a ser mejores pagados. Hay mucho disparate que va a salir, pero se va a dar cuenta. Y ya el libro no es simplemente el libro. El libro hay que verlo como el eje de un ecosistema que puede literalmente generarte riqueza. Y a mí me encanta el libro, el que se soba. Sí. El olor de ese libro nuevo. Keila, tenemos que hacer una pausa, sí. Pero en el próximo segmento cortito vamos a hablar de Colombia, que tienen previsto ir a Colombia ahora, y nombres muy importantes que te has encargado a través de tu editorial, pues de publicar sus obras. Ya regresamos. Tenemos apenas 2 minutitos para que me hables de este viaje a Colombia, esa presencia en ferias grandes internacionales. Habla muy bien de todo el desarrollo que ha tenido tu editorial y que me menciones algunos de esos nombres muy importantes. Claro, bueno, estamos súper felices porque vamos a tener un super stand allá en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es la primera de muchas, porque también vamos a estar en Guadalajara a final de año.
y básicamente la idea es exponer a nuestros autores a un entorno editorial internacional de tanto prestigio como es la Filbo. Estoy muy emocionada porque los niños se van a presentar allá, van a presentar el volumen 6 de Caleidoscopio, vamos a estar allá invitados, también va a estar Ana Simó, va a estar también invitada por nosotros, también va a estar Zulín la Antigua, que sí, acaba de publicar con Zulín. nosotros, Ajá. correcto, también va a estar por allá. Entonces, básicamente, bueno, yo voy a estar presentando mi 9º libro, porque yo a mí siempre me pongo como de último, porque me emociono tanto como con la gente que trabajo, que bueno, voy a lanzar la versión para jóvenes de Economía Naranja, pero no solamente enfocada en el sector editorial, sino enfocada en todos los sectores de la economía naranja, para que los niños y los jóvenes entiendan que su creatividad tiene valor y que si lo hacen de la manera correcta, pueden realmente no solamente vivir de ellos, sino también ayudar a sus padres y tener una vida creativa y productiva. Excelente. Qué bueno, me encantaría continuar contigo, pero tenemos otra grande invitada que en un momentito nos acompañará. Te felicito de todo corazón. Gracias. Y que el éxito siempre te siga acompañando. Amén. Esto va más allá de un negocio y yo creo que eso es importante cuando se da este tipo de 100%. emprendimientos. 100%. O sea, se trata de dejar un legado, pronta de ayudar y de fortalecer sobre todo a los niños y a los jóvenes en su crecimiento y su preparación para vivir en este tiempo, que es lo más importante. Abrazote, Gracias. Keila González Báez. Gracias. Bendiciones. Gracias. Buen viaje a Colombia. Gracias.